Vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta hora y vamos a hablar sobre la voluntad de Dios. A ti que estás en casa, gracias por tu sintonía una vez más. Gracias por darme la oportunidad de poder llegar hasta la intimidad de tu hogar. Disfruta estos minutos. Estoy seguro que la palabra de Dios te va a bendecir y va a ministrar tu vida. ¿Qué te parece, por favor, si me acompañas en esta hora en la palabra de nuestro Señor Jesús? Y quiero invitarte a que me acompañes al libro de Job, capítulo 2, verso 10. Libro de Job, capítulo 2, verso 10. Temprano leíamos un verso en la Escritura donde decía lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿Aceptaremos de Dios? El verso decía lo siguiente: que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. De hecho, yo estoy seguro de que en más de alguna ocasión tú te has preguntado o le has preguntado a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad a mi vida? ¿Cuál es tu voluntad conmigo? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Muéstrame, Señor, para poder hacer tu voluntad. Es más, el Padre nuestro dice: Señor, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, la voluntad de Dios es algo que tú y yo nos preguntamos por ella constantemente. Es algo que constantemente tú y yo nos estamos preguntando por ella. Y créemelo de verdad, no tiene nada de malo que nos preguntemos por cuál es la voluntad de Dios a nuestras vidas. Todos nos preguntamos eso. Pero hoy yo quiero enseñarte algo de la voluntad de Dios. Algo que es muy poco enseñado, pero que es verdad y está en la Escritura. Y mira lo que dice Job, capítulo 2, verso 10. Dice así: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A mí me impresiona muchísimo esa pregunta que le hace Job, a su mujer. Y le dice: hey mujer, le dice, has hablado como una mujer fatua. Has hablado como una mujer que no tiene sentido. Es decir, has hablado solamente para hablar. Y le dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Yo no sé tú, pero a mí es una pregunta que choca con mi mente, porque Job le está diciendo: si aceptamos que Dios haga el bien en nuestras vidas, ¿por qué no vamos a aceptar el mal? ¿Por qué no vamos a recibir esas cosas que no son tan gratas a nuestras vidas que nos pasan? Yo sé, tú me podrías preguntar: hermano, ¿quiere decir que Dios hace bien, pero también podemos recibir un mal? Y antes de que alguien me vaya a apedrear, antes de que alguien me vaya a criticar, no malinterpretes el verso, porque no está diciendo de que Dios va a traer plagas a tu vida. No, lo que Job le estaba tratando de decir a su esposa era lo siguiente: hey mujer, le dice, si Dios bendice nuestras vidas y es su voluntad bendecirnos en un momento, ¿por qué cuando llega algo malo tampoco no vamos a recibir esto malo que llega, que también es parte de la voluntad de Dios, pero que en medio de eso Dios lo que va a hacer es formarnos a nosotros para recibir la nueva bendición que viene a nosotros? Recuerda que Job, para este versículo ya en específico, Job ya había perdido todo.
Ya había perdido sus hijos, ya había perdido su casa, había perdido sus siervos, había perdido sus cosechas, había perdido sus ganados. El problema es que cuando a nuestras vidas llegan a veces momentos no tan gratos, tal vez vuelve a aparecer un síntoma de la enfermedad que no querías, o tal vez vuelve a aparecer eso que tú ya no tenías, que iba a volver a acontecer, o la mala noticia que pasa. Muchas veces creemos que eso malo que sucede, o alguien te puede decir que eso malo que pasa, es porque Dios o te está castigando, o te está corrigiendo, o estás pagando la consecuencia del pecado que hiciste, o es un juicio de parte de Dios. Pero yo me pregunto, y siempre yo hago esta pregunta, ¿qué había hecho Job de malo? Nada. La escritura dice, y Dios mismo lo dice, que Job era justo, era recto, era temeroso de Dios, era apartado del mal. Yo no encuentro en las escrituras donde Dios se pueda referir a alguien con esa misma descripción. Yo no encuentro en la escritura donde Dios pueda hablar de alguien de la manera con la que habló de Job. Si lo único que a Dios le hizo falta decir era que era un ser cuasi perfecto. No sé si me explico hasta esta hora. Pero Job le dice a su esposa, hey, si en un momento yo estuve bendecido y fue la voluntad de Dios bendecirme y Él me llenó de bendiciones, ahora le dice así, que lo he perdido todo, que Él decidió que eso se tocara, ¿por qué yo no voy a recibir esto también que ha pasado? De hecho, estoy seguro que tú lo has mencionado en más de una ocasión y has dicho esta frase. Es que la Biblia dice que ni siquiera una hoja de un árbol cae a la tierra sin que Dios lo permita. Ese verso nosotros lo encontramos allá en el libro de Lamentaciones capítulo 3. Y el verso dice así, ¿acaso dirá el hombre que cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita? Entonces, ¿qué podemos decir? Tanto lo bueno que concede a nuestra vida es que Dios lo permite, como a veces cuando sucede o llega algo malo a tu vida, también es que Dios lo permite. Ahora, hermano, quiere decir que si llega un momento malo a nuestras vidas, significa entonces que eso va a suceder y que solo eso vamos a recibir. No. Mira lo que dice Job. Capítulo 33, verso 12, dice así, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y hay veces ese conflicto entra en nosotros o nace de nosotros en preguntarle a Dios por qué, en desgastarnos y en decirle, Señor, por favor, ¿qué está pasando? Señor esto, Señor lo otro, que mira, que aquí, que yo. Y entra ese conflicto. Y una de las cosas que el libro de Job nos dice, hey, no contiendas contra Dios, porque Él no da cuenta de sus razones. ¿Cuáles razones, hermano? ¿Por qué de sus razones? ¿Por qué estamos hablando de razones en esta ocasión? Por lo siguiente, cuando Dios decidió que el enemigo le tocara a Job, su familia, sus bienes, su casa, sus ganados, todo lo que tenía, a excepción de su esposa, Dios no le dijo a Jacob, ¿por qué? Yo no veo a Dios diciéndole a Jacob, mira Jacob, esto va a suceder por esto. No lo hace. No lo hace. Y muchas veces nosotros no vamos a encontrar de parte de Dios una explicación del por qué acontece algo. Muchas veces tú no vas a encontrar de parte de Dios la explicación de por qué el hijo rebelde, del por qué el problema de salud, de el por qué esa dificultad o por qué la separación, por qué mi matrimonio fracasó. Muchas veces no vamos a encontrar esa respuesta.
Y no la vamos a encontrar porque Dios es malo, no, en lo absoluto. Es simple y sencillamente porque muchas veces dentro de la voluntad de Dios, Dios nos va a revelar a nosotros el final, pero el proceso no nos lo va a decir, porque si no probablemente lo echamos a perder. Vivimos con tanta ansiedad de que el final llegue tan pronto a nuestras vidas. Vivimos con tanta ansiedad de que el final llegue tan pronto a nosotros que estamos desesperados porque aquello que Dios nos prometió llegue ya. Sin embargo, para poder llegar hasta ese final hay un proceso que atravesar. Dentro de ese proceso puede ser que tengamos momentos de algarabía y puede ser que haya momentos bajos. Pero cualquiera de las dos cosas que sucedan, es la voluntad de Dios que sucedan para formarnos a nosotros y poder recibir esa bendición que tanto anhelas. Pero mientras ese trayecto llega desde el punto A al punto B, no vas a recibir una explicación del por qué. Porque lo que Dios está tratando de hacer en ti es formarte. No sé si me explico hasta esta hora. Quiero que me acompañes hoy, por favor, al libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Parte de lo que nos enseña la Escritura, mi querido hermano, es lo siguiente, y es que si sucede algo bueno, nos va a ayudar a bien. Si sucede algo malo, malo en nuestro concepto, malo en lo que nosotros queremos entender como malo, ya sea que suceda algo bueno o ya sea que suceda algo malo, ambas cosas dice que nos van a ayudar a bien. Ah, claro, deseamos solamente lo bueno, pero ya sea lo bueno o lo malo, ambas cosas nos van a ayudar a bien. Por eso Job le dice a su esposa: hey mujeres, solo vamos a recibir el bien y no vamos a recibir el mal. No en un concepto de que, Dios es malo, Dios nos quiere ver sufrir, sino en el concepto de que tanto lo bien y lo mal nos van a ayudar a bien. Ambas cosas son voluntad de Dios. Sí, sí. Pero ambas cosas nos ayudan a bien. Así que dentro del proceso, ya sea que estés en un momento de risa o en un momento difícil, disfruta ambos momentos, porque escrito está que te va a ayudar a bien. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, yo te pregunto, ¿amas tú a Dios? Yo lo amo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, sin excepción, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. No hay excepción. No hay excepción. Así que, hermano, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, pero se refiere al final, al proceso terminado. Y yo quiero hoy hablarte de algo. En muchas ocasiones nosotros hemos escuchado, y yo lo escuché durante mucho tiempo, que la voluntad de Dios era aquella que nos daba paz a nuestras vidas. Que la voluntad de Dios era aquella que nos llenaba de paz. Y que si nosotros encontrábamos paz, entonces era la voluntad de Dios. Pero yo quiero hablarte hoy algo muy serio. Y es que te voy a decir algo. La voluntad de Dios no siempre trae paz a nuestras vidas. Hermano, ¿qué está diciendo? Es verdad. Yo quisiera decirte lo contrario, pero es verdad. No siempre la voluntad de Dios va a traer paz a nosotros. Y quiero que lo veamos en el siguiente verso, por favor.
Lucas capítulo 22 versos 44 y 45. Lucas capítulo 22 versos 44 y 45 dice así. Y estando en agonía, ojo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Era la voluntad de Dios que Jesús fuera a la cruz del Calvario? ¿Era la voluntad de Dios que Jesús fuera a la cruz del Calvario y pagara por nuestros pecados ahí? Y tú me vas a decir, sí. Ahora yo te pregunto, ¿estaba Jesús feliz con esa voluntad de Dios? ¿Estaba Jesús riéndose, disfrutando con sus discípulos en una reunión? Porque la Escritura me dice lo contrario. La Escritura a mí me está enseñando o me muestra acá que era la voluntad de Dios, pero Jesús estaba en agonía. Jesús estaba angustiado. Jesús no quería ir. Pero era la voluntad de Dios. Ahora bien, dime, si ese concepto de que la voluntad de Dios es aquella que nos da paz siempre, fuese correcto, ¿por qué? Si era la voluntad de Dios que Jesús fuese a la cruz del Calvario, Jesús estaba en agonía. Y es que la voluntad de Dios a nuestras vidas no siempre va a traer paz. No siempre va a traer risa. Pregúntale a Job si al perder todo él fue feliz. Pregúntale a Abraham si cuando Dios le dijo que le entregara a su hijo, él estaba con una sonrisa. Pregúntale a José si cuando estuvo en la cárcel por un delito que no cometió, él fue feliz. Es mentira, mi querido hermano. La voluntad de Dios no siempre va a traer paz. Y en muchas veces la voluntad de Dios nos va a meter en un conflicto con nosotros mismos. En muchas veces la voluntad de Dios nos va a desafiar a nosotros. Pregúntale a una madre de familia que ha perdido un hijo, que es cristiana, que le oraba a Dios, que lo perdió. Si eso que sucedió, que fue la voluntad de Dios, produce mucha alegría. Por supuesto que no es así. Por supuesto que no es así. Y sería un mentiroso si yo te digo, si siente paz, hermano, es la voluntad de Dios. Muchas veces no será así. En otras veces sí, pero en otras veces no. Porque muchas veces la voluntad de Dios te va a pedir que sacrifiques algo que amas. Muchas veces la voluntad de Dios te va a pedir algo que tú quieres muchísimo. Pero yo quiero que entiendas una cosa. Ya sea que dentro de ese proceso de la voluntad de Dios estén aconteciendo cosas que nos llenan de felicidad o cosas que nos pueden llenar de tristeza, la voluntad de Dios al final de todo es buena y perfecta. Aunque no lo entiendas hoy, aunque no lo entiendas mañana, aunque posiblemente no lo entiendas en el momento y no entiendas por qué la voluntad de Dios es que atravieses un momento difícil, nunca dudes de que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Hermano, da paz no siempre, pero hermano,
dígame una cosa, aunque sea, ¿Dios me va a ayudar? ¿Va a contestar mi petición? Por supuesto, esa es la voluntad del Padre. Dice el libro de Jeremías que los planes de Dios son de bien para tu vida. Así que no lo dudes. Puede ser difícil en el momento, pero a pesar de lo difícil, Dios está contigo. Quítate el concepto de la cabeza. Si me da paz, entonces Dios está ahí. No. Jesús no sintió paz. Dice la Escritura que estaba lleno de agonía. Job no sintió paz. Pero te tengo una buena noticia. Después de que el proceso de la voluntad de Dios termina, Jesús resucitó al tercer día y por medio de eso nos dio a nosotros vida eterna. Cuando terminó el proceso de la voluntad de Dios para Job, Job recibió el doble de la bendición que tenía antes. Así que no te desesperes, no te desanimes, confía en que la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Si ahorita estás atravesando un momento malo, no es tu destino final, solamente es el camino. Tu destino es totalmente diferente a lo que estás viviendo. Amén.